El Gran Cañón es uno de los lugares más bellos del mundo, pero por increíble que sea su belleza, hay algo más que lo hace realmente especial. Hay un aire de misterio que rodea al cañón y nos hace preguntarnos qué secretos esconden sus paredes. Y no somos los únicos. Este descubrimiento podría cambiar todo lo que sabíamos sobre esta maravilla natural y los secretos que revela sobre el Gran Cañón. Pero antes de entrar en materia, tenemos que retroceder un poco. El Gran Cañón ha sido considerado un lugar sagrado para las tribus nativas americanas desde tiempos inmemoriales. 11 pueblos indígenas distintos, entre ellos los Havasu, Pai, Hopi, Paiute, Navajo y Zuni, han visitado y vivido en la zona del Gran Cañón o sus alrededores durante siglos. Para estas tribus, el Gran Cañón no es solo un hermoso parque nacional, sino que está profundamente arraigado tanto en sus historias de la creación como en sus creencias religiosas. Los Havasupai, que llevan siglos viviendo en el cañón y sus alrededores, lo consideran una puerta al cielo o al infierno. El concepto de cielo e infierno en las creencias Havasupai es ligeramente distinto del concepto judeocristiano tradicional. Creen que el cielo es un lugar de felicidad y alegría eternas, donde la gente vive en armonía entre sí y con la naturaleza. En cambio, el infierno es un lugar de gran sufrimiento y castigo. Es donde se envía a los malvados para expiar sus pecados. Los Havasupai creían que las almas de los difuntos tenían que cruzar el cañón para llegar a su destino final. Para la tribu, el Gran Cañón es algo más que un lugar físico. Es un lugar espiritual donde se encuentran el pasado y el presente. Las características geológicas del cañón y sus impresionantes vistas son parte esencial de sus creencias y tradiciones y desempeñan un papel crucial en su identidad cultural. Esta maravilla natural no surgió de la noche a la mañana. De hecho, fueron necesarios millones de años de erosión y actividad geológica para crear la obra maestra que vemos hoy. La historia del Gran Cañón comienza hace unos 5 millones de años, cuando una presa natural llena de sedimentos creó un lago en lo que hoy es el norte de Arizona. Cuando el lago se secó, el río Colorado empezó a cortar la roca y a esculpir el cañón que conocemos y amamos. Hoy en día, este proceso se conoce como erosión y es una fuerza poderosa que puede crear algunos de los paisajes naturales más bellos del mundo. Pero la erosión no es el único factor que da forma al Gran Cañón. El viento y el agua también han desempeñado un papel importante en la creación de la intrincada red de cañones, desfiladeros y otros accidentes que conforman este impresionante paisaje. Con el tiempo, las fuerzas de la naturaleza han creado un lugar de belleza y complejidad sin parangón, un verdadero testimonio del poder de la naturaleza. Se cree que todo esto ocurrió mucho antes de que los humanos existieran en la zona, por lo que todo fue guiado únicamente por la naturaleza. Pero, ¿y si eso no fuera cierto? Siempre hemos tenido una idea bastante sólida de cuándo aparecieron los humanos en escena, pero todo ha cambiado. Las huellas encontradas en el Parque Nacional de White Sands han demostrado que los humanos podrían haber estado en América mucho antes de lo que pensábamos. Es una gran noticia porque podría significar que los humanos ya vivían en la zona hace 23.000 años. Es decir, 10.000 años antes de lo que se creía. Este pequeño detalle cambia todo lo que creíamos saber sobre nuestra propia historia. Algunos expertos creen que podría ser la prueba de que los primeros humanos se aventuraron en el Nuevo Mundo. De ser cierto, significa que llevamos aquí más tiempo del que imaginábamos. Por supuesto, este descubrimiento está causando revuelo en la comunidad arqueológica. Aunque no es una prueba definitiva de la presencia humana en el continente americano, echa más leña al fuego. Otro investigador, Cyprian Arderline, creía que los humanos ya estaban presentes en Norteamérica hace 30.000 años. Arderline llegó a calificar este descubrimiento como el santo grial de la antropología y la arqueología, y no es difícil ver por qué. Las huellas halladas en el Parque Nacional de White Sands cambian las reglas del juego. Son la primera prueba tangible que tenemos de la presencia humana en América, mucho antes de lo que pensábamos. Pero la cuestión es que esta impresionante maravilla natural podría tener detrás más de 1.000 millones de años de historia. Recientemente, los científicos han profundizado en esta historia utilizando la termocronología, un sofisticado método que rastrea la historia del calor en la roca. Y lo que encontraron fue una locura. En primer lugar, los investigadores recogieron muestras de rocas de distintas partes del cañón.
Luego descubrieron que las mitades occidental y oriental del cañón pueden haber sufrido diferentes contorsiones geológicas a lo largo del tiempo. Esto podría estar relacionado con la ruptura de una masa de tierra llamada Rodinia, que comenzó a dividirse hace 600 millones de años. Los investigadores llegaron a la conclusión de que la fracturación de Rodinia podría haber afectado al Gran Cañón de diferentes maneras, creando lo que ahora se denomina la Gran Inconformidad. Esta extraña brecha en el registro rocoso de la Tierra ha desconcertado a los geólogos durante años. Se encuentra en todo el mundo, pero es más visible en el fondo del Gran Cañón, donde la arenisca paleozoica Tampez, de 500 millones de años, se superpone directamente a la roca protozoica Biche, de 1400 a 1800 millones de años. Pero no se preocupe, investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder están trabajando para resolver este misterio geológico. Según un reciente estudio publicado en la revista Geology, el periodo de tiempo que falta en la historia geológica podría deberse a una serie de terremotos que se produjeron durante la ruptura de Rodinia. Los seísmos habrían provocado el arrastre de rocas y sedimentos hacia el océano, creando la brecha que vemos hoy. El Gran Cañón es como un libro de texto de historia. Según el autor principal Bear a Peak, es una ventana al pasado que nos permite ver los secretos que han permanecido ocultos durante miles de millones de años. Y con este último estudio, puede que estemos un paso más cerca de comprender los complejos acontecimientos que dieron forma a nuestro planeta y a sus habitantes. Y no estamos hablando de las tribus, estamos hablando de la gente que estaba allí cuando nadie lo sospechaba. El explorador G. Kincaid era un hombre obsesionado con el cañón. Se sintió desolado cuando supo que pronto se cerraría a los visitantes, pero en lugar de hundirse en la desesperación, decidió darle un último hurra y dar un paseo en barco por el río Colorado. Mientras descendía por el río, Kincaid tenía un plan para buscar minerales preciosos como oro, plata y cobre. Pero no sabía que el destino le tenía reservado algo mucho más emocionante. Tras navegar unas 40 millas, divisó algo peculiar: extrañas manchas en la formación de sedimentos que se elevaba a más de 2000 pies de altura. No era algo que hubiera visto antes en la zona. Naturalmente, Kincaid sintió curiosidad y decidió investigar, así que detuvo su barco y se puso en marcha a pie, aunque no había ningún rastro que seguir. Mientras caminaba, pronto se topó con un descubrimiento increíble: cientos de escalones tallados en la arenisca que conducían a un saliente elevado en la ladera del cañón. Lo más asombroso era que esos escalones conducían a una entrada claramente artificial. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más locas. La entrada conducía a un pasaje oculto cubierto de antiguos jeroglíficos egipcios. Sí, has leído bien. En el Gran Cañón, de todos los lugares. Kincaid estaba comprensiblemente asombrado. Nunca había habido gente en esa parte del cañón, así que ¿cómo podía haber jeroglíficos? ¿Y cuál era el propósito de este pasaje oculto? Como cualquier otra persona estaría en ese momento, estaba ansioso por averiguarlo. Así que entró. Con su linterna, comprobó que el túnel se extendía a lo lejos. Y Kincaid tuvo la sensación de que esto era solo el principio de un descubrimiento mucho mayor. A medida que se adentraba en el pasadizo, Kincaid no podía creer lo que veían sus ojos. Vio tallas intrincadas, artefactos y tesoros que tenían siglos de antigüedad. Era como si hubiera retrocedido en el tiempo. El explorador se dio cuenta de que había tropezado con algo realmente extraordinario. Un antiguo pasadizo que había permanecido oculto durante siglos, y estaba decidido a descubrir todos sus misterios. Mucho antes de que nadie conociera el Gran Cañón, alguien vivía justo debajo de él. Kincaid se dio cuenta de que había tropezado con toda una ciudad subterránea. El pasillo principal medía unos 3 metros de ancho, mientras que algunas de las habitaciones eran tan grandes como 30 por 40 pies cuadrados. Pero eso no era lo más impresionante. Las paredes tenían 1,5 metros de grosor. Kincaid estaba ante una maravilla de la ingeniería, una proeza que no podía comprender. No tenía ni idea de cómo era posible construir algo así. Mientras seguía explorando, Kincaid encontró varios graneros con estanterías, algunas de las cuales aún contenían semillas, así como zonas de cocina y un enorme comedor. Ahora, como si encontrar una ciudad subterránea no fuera lo suficientemente impresionante, este lugar está en otro nivel. Las habitaciones eran tan grandes como 30 por 40 pies cuadrados,
con techos que convergían en un centro. Y escuchen esto, las paredes tenían alrededor de 3 pies y 6 pulgadas de espesor. Las habitaciones estaban llenas de todo tipo de artefactos, incluyendo herramientas de metal hechas de cobre, una tecnología que no debería haber existido en esta área, no en este punto de la historia. Todo esto parecía ser de todos modos. Literalmente no podía creer lo que estaba viendo. Al darse cuenta de la importancia de su descubrimiento, Kincaid lo llamó la Ciudadela y envió artefactos y notas al Smithsonian solicitando apoyo financiero y logístico. El Smithsonian accedió y el profesor S.A. Jordan llegó poco después con un equipo de 40 científicos, investigadores y obreros para ayudar en la excavación y exploración. Pronto quedó claro que el sistema de cuevas había sido diseñado por expertos con una disposición simétrica. No era una colección aleatoria de salas y túneles, era una ciudad debidamente planificada que servía para algo. Miles de personas habían vivido en la Ciudadela durante cientos, si no miles, de años. Pero, ¿quiénes eran esas personas? ¿Qué les ocurrió? Bueno, ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Verás, la civilización que construyó esta ciudadela era increíblemente avanzada para su época, y mucho más sofisticada que cualquiera de las tribus nativas que habían ocupado la zona durante miles de años. Ahora, usted podría estar pensando, está bien, así que tal vez era solo una tribu muy avanzada en la zona. Pero la verdad está muy lejos de ello. Las teorías planteadas por los científicos eran una locura. Algunos creen que esta civilización había viajado desde Egipto o Asia, y las pruebas parecen apoyarlo. Los artefactos encontrados en la ciudadela eran mucho más avanzados que los típicos de la zona. Los tipos de artefactos encontrados en toda la zona sugieren que se trataba de algún tipo de fortaleza de guerreros. En este punto, Kincaid y el profesor Jordan enviaron cajas de artefactos y notas de investigación a la institución Smithsonian para probar su hipótesis. Pero querían más. Querían seguir investigando, seguir descubriendo los secretos de esta antigua civilización. Así que volvieron al Smithsonian, solicitando más recursos y un equipo más grande que les ayudara, pensando que todo este tiempo habían estado en la misma página, por lo que serían capaces de llegar al fondo de las cosas. Desgraciadamente, su petición fue rechazada, y aquí es donde las cosas se ponen realmente locas. Justo cuando empezaban a enfadarse por la falta de ayuda, Kincaid y Jordan desaparecieron sin dejar rastro. De repente, simplemente se habían ido. Y todos sus trabajadores se fueron, murieron, desaparecieron ellos mismos o afirmaron no saber nada. Si alguien les preguntaba qué había pasado, eso no era todo. El gobierno intervino en ese momento y decidió que ya nadie podía entrar en la zona. Parece mucho trabajo para gente que no tiene nada que ocultar. Pero eso no es todo lo que se ocultaba. En todo el mundo, las leyendas y los rumores suelen tener algo de verdad. Por ejemplo, las historias de esqueletos gigantes encontrados por todo el oeste de Estados Unidos. Aunque puedan parecer sacados de una novela de ciencia ficción, hay informes que sugieren que son reales. De hecho, algunas de las culturas pueblo de la zona tienen sus propias leyendas sobre criaturas de otro mundo. No es de extrañar que, cuando los arqueólogos empezaron a excavar los montículos del medio oeste de Estados Unidos, se toparan con algo bastante extraordinario. Estos montículos, hallados en Oklahoma, no se parecían a nada de lo que se encontraba en Europa en aquella época. Y no se trataba solo de la avanzada arquitectura o los artefactos, sino de los propios esqueletos. Algunos de estos esqueletos se dice que han medido entre 7 y 8 pies de altura, por encima de la mayoría de la gente, incluso hoy en día. Como en el Gran Cañón. Al parecer, el Smithsonian también fue llamado para examinar estos hallazgos. Pero cuando se trata del Smithsonian y descubrimientos inusuales, las cosas a menudo toman un giro extraño. Mientras que algunos afirman que los esqueletos gigantes fueron enviados al Smithsonian para su examen, otros dicen que no hay constancia de que esto ocurriera. Se cree que también se han suprimido las pruebas de estos esqueletos gigantes. Tal vez se nos esté ocultando la verdad, o tal vez sea solo un mito. Pero eso no es todo. En 1909, la Gaceta de Arizona publicó una sorprendente teoría que sacudió el mundo de la arqueología. Según el artículo, era posible que los egipcios hubieran cruzado el Océano Pacífico y convertido los cañones del Gran Cañón en su hogar. Al parecer, las pruebas encontradas demostraban que una misteriosa cueva, posiblemente egipcia, databa de la época de Ramsés. Ahora bien,
Este no es el tipo de noticias que se oyen todos los días, por lo que no es de extrañar que el artículo generara un gran revuelo. A mucha gente le fascinó la idea de que los antiguos egipcios pudieran haber viajado a América y acampar en una de las maravillas naturales más espectaculares del mundo. Sin embargo, poco después de que esta teoría se extendiera por todas partes, desapareció. Se dijo que nada parecido había sucedido en realidad y el artículo no aparecía por ninguna parte. La gente de todo el mundo quedó confundida acerca de lo que se suponía que debían creer. Lo que solo se suma a toda la cuestión aquí es completamente coherente con ellos la construcción de la ciudad subterránea que se encontró cientos de años más tarde. Ahora, una cosa que probaría que todo es verdad serían los cuerpos de las personas que vivieron en estas áreas. Pues bien, resulta que G. Kincaid encontró momias cuando se aventuró por primera vez en las cuevas. Muchas de ellas estaban perfectamente conservadas con telas y cortezas, rodeadas de baratijas de cobre. Llegados a este punto, estaba claro que un enorme equipo revisó todas las pruebas y envió sus conclusiones al Smithsonian. Aunque al principio parecían muy dispuestos a averiguar la verdad de todo, más tarde dijeron que, para empezar, nunca hubo momias. A finales de la década de 1990, una pareja llamada Jerry y Kathy Wills decidió investigar las afirmaciones de Kincaid y buscar pruebas de la presencia de antiguos egipcios en el Gran Cañón en algún momento de la historia. Durante 3 años, exploraron la zona e investigaron a fondo para encontrar la esquiva entrada a la ciudad subterránea. Cuando la encontraron, solo había un problema. La entrada estaba a casi 500 pies de profundidad en la escarpada pared del cañón, lo que hacía prácticamente imposible acceder a ella. Finalmente, los Wells encontraron un túnel de ventilación que podía conducirles a la ciudad subterránea. Pero cuando intentaron entrar en el túnel, se encontraron con bloques de cemento que les bloqueaban el paso. También encontraron extrañas plataformas en la zona con equipos de escalada, lo que llevó a algunos a creer que el gobierno estaba intentando impedir que nadie accediera a la ciudad subterránea. Por supuesto, el gobierno niega cualquier conocimiento de una ciudad subterránea en el Gran Cañón y ha prohibido toda exploración y cartografía de la zona. Pero eso no ha impedido que los aventureros intenten descubrir la verdad. Sin embargo, no hay que exagerar los riesgos de explorar esta zona. El terreno es traicionero, con grietas ocultas y pasadizos estrechos que pueden causar lesiones o la muerte. El gobierno afirma que simplemente intenta proteger a la gente de estos peligros, pero muchos sospechan que tienen algo que ocultar. Parece haber una división al 50% al respecto, ya que algunas personas no creen nada relacionado con las momias y los egipcios, mientras que otras están convencidas de que se trata de un encubrimiento descarado, y no se puede negar. Demasiados descubrimientos apuntan a que los antiguos egipcios fueron una parte importante de la historia del Gran Cañón, pero las pruebas reales han sido suprimidas durante mucho tiempo por los responsables. ¿De qué lado está usted? ¿Crees que los descubrimientos son ciertos? Haznoslo saber en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale un pulgar hacia arriba. Y como siempre, nos vemos en el próximo.